Bueno, espero que hayan hecho el ejercicio y que no me hayan hecho trampa. Y la idea es que vivencien las pequeñas adaptaciones agudas que hace nuestro sistema cardiovascular, cardiorrespiratorio en este caso, ante la nueva demanda. Es decir, nuestro organismo se tiene que adaptar y y acondicionar a las circunstancias del momento. Por eso va a demandar mayor gasto cardíaco, es decir, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la cantidad de sangre que bombea hacia los diferentes sectores del cuerpo, va a generar vasodilatación en los lugares que más se necesite, es decir, los vasos sanguíneos se van a agrandar en el lugar que más se necesite, por ejemplo los músculos activos, y se va a achicar en los lugares menos necesarios, como puede ser en ese momento a nivel intestinal. Lo mismo va a pasar con la frecuencia respiratoria. Voy a necesitar incorporar más oxígeno a mi organismo para distribuirlo y utilizarlo para sintetizar energía. Entonces todo eso se tiene que dar adecuado a la actividad que estoy realizando y también se tiene que dar adecuado al nivel físico de base que tenemos. Por eso la importancia de tomar conciencia de estos cambios que se producen. También seguramente van a aprender a medir la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en el futuro. Pero continuamos. Y esto es a simple introducción para que entiendan cuando hablamos de métodos. Métodos es una forma de conseguir algo. Los más comunes son los métodos continuos y los métodos intervalados en resistencia, que se puede hacer de manera corriendo, en bicicleta, en cinta, de diferentes maneras. Las modalidades más habituales son con carrera, con bici o con agua en natación. ¿Tá? Hay otras formas, por supuesto, pero son las más habituales y las más básicas. Cuando hablamos de extensivo se refiere a que es en busca de mayor cantidad de trabajo. Cuando es intensivo es cantidad de trabajo pero más intenso. Y cuando hablamos de continuo variable es que va a ir variando la intensidad del esfuerzo a lo largo del trabajo. Como ven acá estos gráficos, es una intensidad que se mantiene en el tiempo. Acá es mayor intensidad que se mantiene en el tiempo, pero a diferencia del otro, ven que al ser más intenso se trabaja durante menos tiempo. Siempre a mayor intensidad, menor cantidad de trabajo. Y el continuo variable va a alternar momentos de mayor intensidad con momentos de menor intensidad. Mayor intensidad con momentos de menor intensidad. Pero es un trabajo continuo. Es decir, inicia, se hace todo el trabajo, termino y terminé el trabajo completo. ¿Por qué aclaro esto? Porque en los trabajos intervalados es distinto. El concepto de extensivo e intensivo es lo mismo. El extensivo es menos intenso pero más trabajo. Y el intensivo es más intenso pero... eh, perdón, el extensivo es más trabajo pero menos intenso. Y el intensivo es más intenso menos trabajo. Pero como verán, a diferencia del continuo, entre los periodos de trabajo, que son los cuadraditos rojos, hay pausa. Es decir, el sujeto hace un trabajo, pausa, hace otro trabajo, pausa, hace otro trabajo, pausa, hace otro trabajo, pausa. Como verán acá, este es más alto, representa mayor intensidad. Generalmente cuando es más intenso necesito más pausa. Más intenso, más pausa. Más intenso, más pausa. Eso para que entiendan las modalidades de trabajos en la resistencia. Pero vamos a entender un poquito los ingredientes que tiene que tener toda prescripción, toda indicación de ejercicio. Lo vamos a hacer comparándolo con la medicación. Cuando un medicamento se habla de que lo tiene que tomar cierta cantidad de veces por semana o lo tiene que tomar durante X número de días, generalmente eso se asocia a la frecuencia del estímulo. La frecuencia tiene que ver con la cantidad de veces que se va a repetir cierta cantidad de ejercicios en función de la unidad de medida que lo quiera medir. Generalmente se expresa en veces por semana. Por eso cuando ustedes vayan a las guías van a encontrar muchas veces que se recomienda hacer ejercicio de tal característica de 3 a 5 veces por semana, 2 veces por semana, los 7 días de la semana. Y eso está indicando la cantidad de veces por semana que se va a hacer. Eso es la frecuencia, la cantidad de veces que se va a hacer
ese ejercicio por semana. Entonces ahí tenemos el ejemplo, la frecuencia. El ejercicio responde a la pregunta: ¿cuántas veces por semana se realiza ejercicio de manera regular? Es decir, dentro de un programa. Porque recordemos que actividad física no es lo mismo que ejercicio físico. Actividad física es toda actividad voluntaria que hacen los músculos esqueléticos, que van a generar un costo energético. Lavar la ropa. Pero el ejercicio es algo programado, algo sistemático, algo que se dosifica, que se prescribe, que se planifica, que está organizado y que tiene métodos para cumplir sus objetivos. Cuando vamos a otro concepto que es importante, que es el volumen, tiene que ver con una magnitud, con la cantidad de ejercicio, de que lo puedo medir de diferentes maneras. Acá el ejemplo es cuando te dice a una medicación que tomes 200 mililitros por día. Eso tiene que ver con la cantidad diaria en este caso. Cuando hablamos de un ejercicio, hace referencia a la cantidad de ejercicio que vas a tener que hacer. Y tiene que ver, y lo podés medir de diferentes formas. Cantidad de ejercicio por semana, por día. Pero la mejor manera de entenderlo es que se puede decir por horas o minutos. Se recomienda 30 minutos por día. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a hacer un volumen de trabajo diario de 30 minutos. Es una forma de medirlo. También lo podríamos medir en kilómetros. Tenés que hacer 2000 metros por día de pasos para no considerarte sedentario, que sería hacer 2 kilómetros por día caminando. Se comprende la cuantificación de la cantidad de trabajo. También lo puedo medir por repeticiones. Se recomienda hacer entre 10 a 12 repeticiones de este ejercicio. Te está hablando de la cantidad de veces que lo vas a hacer. Es el volumen de ese ejercicio recomendado. Hay muchas formas. Las más comunes son esas: horas, kilómetros, repeticiones. ¿Está? Son las formas más habituales de medir volumen, sobre todo en resistencia. Cantidad de horas, minutos, kilómetros, repeticiones, metros, cantidad de pasos. Son diferentes formas de expresar la cantidad de ejercicio que vas a hacer o que te recomendamos. Por ahí este es el concepto más difícil de entender, que es la intensidad. Que la intensidad en realidad no es como lo que veníamos hablando antes, que son variables cuantitativas, sino que este va a hablar de la calidad. Es algo quali. Va a expresar la forma de magnitud. La intensidad tiene que ver con la calidad, con la magnitud, con cuánto te va a representar de fuerza ese ejercicio. Y generalmente lo comparamos con el 100% de nuestras posibilidades en función de lo que estamos trabajando. Más allá de este ejemplo que tiene que ver con la concentración de la droga del fármaco, que a mayor concentración, más efecto, tiene que ver con el ejercicio, lo vamos a expresar con una magnitud en función de la magnitud máxima. Voy a trabajar al 100% de mis posibilidades corriendo. Voy a trabajar al 50% de mi máxima posibilidad. Voy a trabajar al 50% de mi frecuencia cardíaca máxima. Es decir, siempre se compara un valor relativo con el 100% de algo. Y tiene que ver con el empeño que le vamos a poner. Tiene que ver con, bueno, voy a dejar todo en este ejercicio. No, voy a trabajar de manera moderada, voy a trabajar de manera leve, voy a trabajar de manera alta, voy a trabajar de manera máxima. Son diferentes formas de cuantificar el ímpetu, el empeño, y esto también va a tener que ver con las diferentes adaptaciones, con los diferentes objetivos que vamos a tener a través del ejercicio. También generalmente se puede clasificar con escalas de 0 a 10, donde 10 sería que estoy totalmente en mi máximo esplendor, en mi máxima intensidad, en mi máximo empeño, y es un ejercicio que lo estoy desarrollando de manera muy intensa, muy dura, es muy exigente. Y el 0 prácticamente sería estar en reposo. O también de manera porcentual. Voy a trabajar al 100%, voy a trabajar al 80%, donde 0 es reposo y el 100% es el máximo empeño que le puedo poner. Siempre recuerden que a mayor intensidad, menor volumen. Es decir, que a mayor intensidad de trabajo,
voy a trabajar menos tiempo o voy a necesitar fraccionar el trabajo, meterle pausas para poder mantener la calidad en el tiempo y poder seguir trabajando. No es lo mismo hacer un trabajo continuo que un trabajo intervalado. Por eso muchas veces es mejor comenzar con trabajos fraccionados para lograr un volumen total recomendado. Por ejemplo, debe de trabajar 30 minutos continuos, voy a trabajar bloques de 5 minutos hasta llegar a los 30 minutos. ¿Se comprende? Es mejor fraccionar al principio que hacerlo todo seguido. Lo mismo pasa con la intensidad. Podemos comenzar con intensidades más bajas y progresar hacia intensidades más altas. Otro concepto importante, hasta ahora hablamos de frecuencia, de volumen, que eran variables cuantitativas, la intensidad tenía que ver con algo más quali, y ahora volvemos a la duración que tiene que ver con el volumen, pero acá hace referencia a cuánto va a durar el ejercicio de manera individual, es decir, este ejercicio cuánto va a durar o cuánto va a durar todo un entrenamiento. También se podría pensar así, está muy relacionado con el volumen. Hace referencia a la duración de un ejercicio, por ejemplo, este ejercicio va a durar 20 segundos, este ejercicio va a durar 1 minuto, este entrenamiento va a durar 30 minutos, que estamos también hablando de volumen. Entonces van a estar muy relacionados. También se puede hacer referencia a la duración de un programa en total. Por ejemplo, este programa va a durar 12 semanas. Generalmente los mayores beneficios de los entrenamientos de resistencia cardiovascular se espera lograr beneficios duraderos con programas de 8 a 12 semanas. Es decir, que un programa mínimamente de entrenamiento orientado a la resistencia cardiovascular, a la mejora de la condición aeróbica de baja intensidad de base, con beneficios más orientados a la cardiovascular general, debería durar por lo menos 8 a 12 semanas, es decir, de 2 a 3 meses. Es decir, no vamos a lograr cambios con un mes. Van a empezar a aparecer los cambios, pero para que esos cambios sean más duraderos tendrían que ser programas de 8 a 12 semanas que debían ir acompañados del trabajo de la fuerza y de una alimentación adecuada. Por eso la importancia del trabajo multidisciplinario. Y otro concepto que también es complicado de entender es la variable densidad. Es la relación entre la intensidad, es la relación entre el trabajo y la pausa, entre el tiempo de trabajo y el tiempo de pausa. Cuánto tiempo estoy trabajando y cuánto tiempo estoy descansando. Acá la analogía del medicamento, si tomo este medicamento 3 días y descanso 3 días, la relación es 1:1 de densidad. ¿Qué quiere decir? Que descanso lo mismo que el tiempo que lo estoy tomando. Si descansaría 6 días, en este ejemplo, sería una relación 1:2. ¿Por qué? Porque se multiplica 2 veces el tiempo de descanso con respecto al tiempo que lo estoy tomando. Llevándolo a un ejemplo del ejercicio, como dice ahí, la relación entre el tiempo de esfuerzo y tiempo de pausa, tengan en cuenta que a mayor tiempo de esfuerzo, a mayor tiempo de esfuerzo y menor pausa, el trabajo es más intenso. Si hago un esfuerzo de 40 segundos y descanso 20, no es lo mismo que hacer 20 segundos y descansar 40. ¿Se comprende la relación? Entonces, mientras más pausa hay, menos intenso es el trabajo. Mientras menos pausa hay, más intenso es el trabajo. Pero la densidad es lo que relaciona tanto el tiempo de trabajo como el tiempo de pausa. Vamos a pasar un poco a la práctica. Ya hicieron un ejercicio en el video anterior. Ahora, la segunda actividad es la siguiente. Una prescripción típica y general de recomendación de actividad física en general, de actividad moderada, es decir, de moderada intensidad, es lo que aparece acá. 3 veces por semana, 30 minutos, actividad moderada. ¿Qué quiere decir? 3 veces por semana hace referencia a la frecuencia. ¿Cuántas veces lo voy a hacer por semana? 30 minutos podría ser el volumen o la duración de cada entrenamiento. Pero tiene que ver con la cantidad de trabajo que se va a hacer. También podría decir que semanalmente se va a hacer 90 minutos.
¿Se comprende? Y la intensidad va a estar representada con este concepto que está hablando de actividad moderada. El tema es, ¿qué es actividad moderada? Entonces, para empezar a entender el proceso de cómo podemos llegar a cuantificar la intensidad, vamos a aprender a tomar la frecuencia cardíaca de diferentes maneras. Ahí les recomiendo un video. Pueden elegir otro, pero me gustó ese video porque relativamente es corto y va a tomar la frecuencia cardíaca, los latidos por minuto de diferentes formas y las diferentes sectores corporales que se recomienda tomar la frecuencia cardíaca. En la parte práctica, más adelante, vamos a ver dónde generalmente se toma durante el ejercicio, pero acá van a ver todas las formas. ¿Está? Así que vean el video y vayan identificando cómo se toma el pulso, las diferentes formas de colocar los dedos para tomar el pulso correctamente, las diferentes cuentas que se puede hacer por 4, por 6 o por 10, la multiplicación para ver y estimar cuántos latidos por minuto se está sucediendo. Y tengan en cuenta que a mayor intensidad va a ser más difícil tomar la frecuencia cardíaca como parámetro de intensidad y vamos a tener que tener otros recaudos. Pero sobre todo en actividades de leve y moderada intensidad nos va a ser muy útil la frecuencia cardíaca como parámetro de control de intensidad. Por eso tenemos que aprender a tomar el pulso. Ahí les dejo el video y espero que registren esa información.